Los clásicos nunca mueren. Acá presento a ustedes una verdadera joyita jugada entre estos dos grandes de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Una partida donde existe una destrucción del enroque y algunos sacrificios incluidos. Así es que abran bien los ojos y aprendan ajedrez de ataque junto a estos dos genios del tablero. Me refiero al estadounidense Harry Nelson Pillsbury versus el rumano George Markov. Esta partida disputada en el torneo de París del año 1900, hace más de 100 años atrás. Comencemos. Inicia Pillsbury con D4, apertura del peón de dama. Markov contesta con D5. C4, planteando Pillsbury el gambito de dama. E6, caballo C3, caballo F6, alfil G5, alfil E7, E3, enroque, caballo F3, B6, que lleva esquemas de la variante Tartakower. Sin dudas que existen otras posibilidades para las negras acá, como las jugadas H6, cuestionando al alfil de G5, caballo BD7 completando desarrollo y apoyando a su compañero equino de F6, o también la jugada caballo E4 llevando a oposiciones de la variante Lasker. Pero bueno, en la partida se jugó este B6 por parte de Markov, alfil D3, alfil B7, C por D5, E por D5, caballo E5, la estrategia favorita de Pillsbury, que podríamos llamar su marca registrada. El caballo está apoyado por el peón de D4 y luego lo estará también por el peón de F4. La alternativa acá era jugar enroque completando el desarrollo. Pero bueno, caballo E5 no es para nada mala. Caballo BD7. La jugada C5 era una alternativa interesante de considerar, golpeando desde ya el centro blanco. Entonces, luego de caballo BD7 por parte de Markov, el jugador de blancas juega F4 y las negras C5. No es para nada una mala jugada, pero la única forma de cuestionar la estrategia de las blancas sería ocupar de inmediato o poco después un puesto central con el propio caballo. O sea, haber jugado un caballo E4, por ejemplo. Si alfil por E4, entonces D por E4, alfil por E7, dama por E7, enroque, caballo F6, seguido de C5, llegando así a una posición normal. Bueno, C5 lo jugado por Markov, enroque por parte de Pillsbury, C4, un error de Markov, y de hecho es un error típico. Las negras con esto liquidan la tensión central y pretenden jugar por el flanco de dama, pero su iniciativa en este flanco de dama tardará demasiado. Entonces era mejor otra jugada como C por D4 y aún E por D4, caballo E4, y era sin lugar a dudas interesante. No ceder a la tentación de jugar por el flanco de dama y quitar la tensión central. De hecho, hay que mantenerla. Pero bueno, Markov entonces comete esta imprecisión. C4, alfil C2 por parte de Pillsbury, A6 y dama F3. Buena jugada, controlando la casilla de 4, aunque bueno, tampoco aquí era malo considerar el plan de A4 para prevenir B5. Bueno, jugó dama F3 Pillsbury, B5 Markov, dama H3 y G6. Jugada correcta la del rumano. Las negras debían defenderse de la amenaza caballo por D7. Por ejemplo, si jugaban otra cosa, como caballo por E5, seguiría D por E5, caballo E4, caballo por E4, D por E4, torre a D1, dama E8, alfil por E7, dama por E7, torre D7, ganando, ¿no? Se va a caer el alfil. Y una jugada como H6 era la peor de todas porque se ganaría fácil con alfil por H6, G por H6, dama por H6 seguido de torre F3 y torre G3 ganando. Así entonces, jugada correcta la de Markov, G6. Bueno, F5, otra buena jugada de Pillsbury, quien busca abrir líneas para el ataque.
B4 atacando al caballo, pero ahora, ¿qué jugarían ustedes? ¿Quitan el caballo o siguen con el ataque? Bueno, Pillsbury sigue con el ataque y juega F por G6, a lo que las negras responden H por G6. Capturar el caballo, es decir, B por C3, era pésima por torre por F6, amenazando mate en H7. Y a un caballo por F6, alfil por F6, no habría de otra, F por G6, pero igualmente dama E6 jaque, torre F7 y dama por F7 jaque mate. Así entonces el caballo de C3 era incomestible y por tanto Marco juega H por G6. Pillsbury dama H4, presionando sobre F6. Mencionar que caballo por D7 también ganaba, porque tras un dama por D7, dama por D7, caballo por D7, alfil por E7, B por C3, alfil por F8, C por B2, torre A, B1, torre por F8 y torre por B2, las blancas quedan con calidad de más. Pero bueno, en la partida se jugó este dama H4, presionando sobre F6. Mencionar que la jugada caballo por D7 también ganaba, porque tras dama por D7, dama por D7, caballo por D7, alfil por E7, B por C3, alfil por F8, C por B2, torre a B1, torre por F8 y torre por B2, las blancas quedan con calidad de más. Ok, dama H4 lo jugado en la partida. B por C3, caballo por D7, buena jugada, y vemos que el caballo D5 ha hecho un buen trabajo en esta partida. Y ya es hora entonces de quitarse de la batalla. Dama por D7, torre por F6, excelente jugada la de Pillsbury, eliminando al principal defensor del enroque negro. A5, y vemos cómo las negras ya no pueden rechazar ni contener el ataque blanco. Torre a F1. Ojo, que muy buena alternativa era jugar de inmediato alfil por G6 y tras F por G6, torre por G6 jaque, rey F7, torre F1 jaque, rey E8, torre por F8 jaque, alfil por F8, dama H5 y las negras no podrían evitar el jaque doble sin excesivas pérdidas. Así entonces, torre a F1 lo jugaba en la partida. Torre A6 buscando defender su enroque por la sexta fila, pero ya es demasiado tarde. Pillsbury aún cuenta con el recurso antes señalado y lo realiza. ¿Cuál es esa jugada? Alfil por G6, amenazando mate en un movimiento en H7. Así es que única, F por G6, torre por F8 jaque, alfil por F8 y ahora te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para las blancas. La jugada es torre por F8 jaque y ante esto George Marco abandona la partida. El motivo es que luego de rey por F8 seguiría dama H8 jaque, rey F7, dama H7 jaque, rey F8, dama por D7 con una ventaja irrefutable. Pero vayamos a ver tabla de posiciones y un poco más de la historia del gran Harry Nelson Pillsbury. Y bueno amigos, este es el torneo de París y acá tenemos la tabla de posiciones. El campeón fue Emanuel Lasker, campeón mundial vigente por lo demás en aquella época, y segundo el gran Pillsbury, tercero Marshall, otro gran maestro de los Estados Unidos, Maroczy, Brun, Chigorin, Schlechter, Marco, Mises, Janowski, una serie de jugadores de los más fuertes del mundo en aquella época. Pero conozcamos un poco más quién es, quién fue y qué es lo que representa hasta el día de hoy Harry Nelson Pillsbury en el ajedrez, digamos, de todos los tiempos. Y bueno, aquí está parte de lo que es su biografía, bastante acotado, pero mencionar que era un jugador de los Estados Unidos, que nació en el año 1872 y que murió muy joven en el año 1906. Bueno, que aprendió a jugar apenas a los 16 años, pero ya 2 años jugando al ajedrez progresó bastante al parecer porque le ganó a muchos de los fuertes jugadores de su país. Cuando tenía 20 años, en 1892, el campeón del mundo Wilhelm Steinitz visitó Boston
y jugó 3 partidas contra Pillsbury. Y bueno, ¿qué pasó? Que Pillsbury le ganó ese mini-match 2-1, un duelo a 3 juegos. Bueno, luego aparecen más datos, va a jugar Europa, algunos mecenas le pasan dinero, invierten en él para que vaya a jugar, sorprende, gana torneos en Europa también y bueno. Motivo de muerte, sífilis. Con tuberculosis, un montón de enfermedades que hoy en día tienen tratamiento y bueno, llevaron a la muerte a este grandioso jugador. Algunas de las características que yo ya medio conocía era que podía jugar a la ciega, tenía una capacidad cerebral impresionante. Por ejemplo, aquí hablan de 10 partidas de ajedrez a la ciega y 10 de damas, ¿verdad? Mientras que a la vez jugaba naipes. Increíble. Impresionante. Y bueno, cerrar con que, de acuerdo a Wikipedia, que bueno, no siempre es la fuente más confiable de todas, Paul Morphy, Samuel Reshevsky, Robert James Fisher y Harry Nelson Pillsbury son considerados los más grandes jugadores que ha dado Estados Unidos en la historia del ajedrez. ¿Te ha gustado la historia? ¿La reseña? ¿Te ha gustado la partida? ¿De qué manera Harry Nelson Pillsbury revienta el enroque de George Marco? Y bueno, si te ha gustado, dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación. Un abrazo y se cuidan, chao. Los clásicos nunca mueren. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.